comunicadores científicos. Un poco para contextualizar lo que es un café científico, les cuento que este es un espacio que se remonta a fines del siglo XX, específicamente el año 1992 en París, Francia. Impulsado por el filósofo Marc Sauder, quien en aquella instancia lo hizo pensando en difundir y discutir temas relacionados con la filosofía. Posteriormente, Duncan Dallas, inglés de nacionalidad, adaptó este modelo de divulgación científica y fue ahí donde tomó mayor fuerza, pasando a denominarse café científico. En Chile se realiza también en ciudades como Coquimbo, Santiago, Concepción, Punta Arenas, entre otras. Y en Puerto Montt lo ha desarrollado la Universidad Austral de Chile desde fines del año 2011 hasta la fecha. Lo que busca esta iniciativa es crear un espacio grato y relajado para acercar y difundir la ciencia y la tecnología en un ambiente lúdico a través de una breve y atractiva presentación que estimule el debate ante un público que no necesariamente es especialista, pero que sí se interesa en estas temáticas, teniendo la oportunidad de interactuar y conocer a investigadores e investigadoras de distintas áreas de la ciencia. En esta oportunidad los invitamos a ponerse cómodos y también a consumir a su gusto como manera también de retribuir al local que nos recibe y disfrutar de la conversación sobre los eventos naturales de floraciones algales nocivas, su complejidad ecosistémica y el impacto que provocan en las comunidades costeras de Chile. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, a la expositora Pamela Carbonell Arias. Ella es bióloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y candidata a doctora del programa en Ciencias de la Acuicultura de la Universidad Austral. Sus líneas de investigación son la ecofisiología de las toxinas paralizantes, además de aplicar estudios de genómica y transcriptómica en vinos flagelados. Actualmente es investigadora en el Centro de Estudios de Algas Nocivas, CEAN, del Instituto de Fomento Pesquero y COP. Bienvenida, Pamela. Saludamos también a Leonardo Guzmán Méndez. Él es doctor en Ciencias, mención en Zoología de la Universidad de Concepción. Es biólogo marino y profesor de Biología y Ciencias Naturales en la Universidad de Chile. Ha desempeñado cargos como docente e investigador en el Instituto de la Patagonia y en la Universidad de Magallanes, con numerosas publicaciones. Desde 1992 a la fecha ha estado vinculado al ICOP como investigador senior, donde inició la dirección zonal de la región de Magallanes y Antártica chilena, y actualmente es jefe de la División de Investigación en Acuicultura en Puerto Montt. Bienvenido, Leonardo. Saludamos también a Alejandro Murillo Córdoba. Él es doctor en Ciencias Biológicas con mención en Genética Molecular y Microbiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es el coordinador de comunicación y divulgación del proyecto de monitoreo de algas en Chile, MACH. Bienvenido, Alejandro. Gracias. Y por supuesto los saludamos también a ustedes, principalmente, mayoritariamente adultos y jóvenes provenientes de la ciudad de Puerto Montt y sus alrededores, que han hecho un espacio en la semana para estar hoy presentes tanto en el restaurante Comadera como también aquellos que están conectados desde el Facebook del Bar Explorer. Bienvenidos a todos ustedes también. Los dejo entonces con nuestros expertos para que veamos a la. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar este conversatorio con una pequeña charla introductoria. Voy a tratar de hacerla muy corta para más que nada poner en contexto lo que vamos a hablar. Como mencionaba en la introducción, mi nombre es Alejandro Murillo, soy el coordinador de comunicación o de outreach de extensión del proyecto MACH, este proyecto monitoreo de algas en Chile, que está alojado en varias universidades en nuestro país, y una de las instituciones participantes es el Instituto de Fomento Pesquero acá en Puerto Montt a través de su centro de estudio de algas nocivas. Por eso estoy acá con los científicos que pertenecen a esas instituciones, y parte del trabajo que se hace en divulgación es también parte del trabajo que ellos han desarrollado por décadas en el tema de las mareas rojas. Así que voy a comenzar con una pequeña introducción de conceptos básicos que después podamos utilizar para las preguntas que ustedes puedan tener o los temas que nosotros queremos desarrollar. ¿Ok? Me voy a trasladarse un poco para no molestar allá.
Ahora sí. Entonces, este café científico o conversatorio lo titulamos Hablando de Mareas Rojas, que es el título corto, pero nosotros le habíamos enviado también a la organización esta segunda parte, que es un poco el reflejo del tema que vamos a discutir. Son eventos naturales, muy complejos y multifactoriales, que afectan a las costas de Chile. ¿Ya? Y lo vamos a ver que no solamente ocurren en el sur de nuestro país, sino que a lo largo de la costa de Chile. Tienen distintas características, son producidos por distintos tipos de microalgas y también tienen distintos efectos en estas zonas. ¿Ya? Pero sobre todo enfatizar que son eventos naturales complejos y por eso tiene que haber una mirada más multidisciplinar en cómo se estudia. Y eso es un poco el objetivo del proyecto al que yo pertenezco, el proyecto MAX, pero también lo que han hecho desde el IFOP por muchos años estudiando estos eventos. Bueno, ahí están los logos, nuevamente el título. Y un poco lo que vamos a tratar, los grandes temas que vamos a tratar en este conversatorio son qué son las floraciones algales nocivas, FAN, o como se conoce coloquialmente, mareas rojas. ¿Cuáles son los tipos de FAN? Que vamos a llegar a revisar en más detalle este esquema, que aquí está más pequeño, y dónde y cuándo ocurre. Y luego de tener esos conceptos vamos a poder iniciar a lo mejor una discusión sobre las dudas que ustedes puedan tener sobre este tema. Por lo tanto, algunos conceptos básicos que son estas floraciones de algas nocivas. Primero quiero decirles que el océano está repleto de vida microbiana. Ustedes no lo pueden ver, por supuesto, necesitamos aparatos especiales como microscopios, lupas u otro tipo de instrumentos para poder observar esta vida microbiana, pero es la más abundante del océano, la mayor cantidad de biomasa en el océano es microscópica y tienen una influencia sumamente relevante en los ciclos biogeoquímicos del océano, pero también que impactan a la atmósfera y al planeta en general, porque el océano está íntimamente conectado con los procesos atmosféricos. Por lo tanto, cualquier cosa que ocurra en el océano impacta a nivel global el planeta. Estos microorganismos son muy diversos y cumplen múltiples funciones ecológicas, y aquellos que flotan en el océano les denominamos plancton. Y las microalgas que producen mareas rojas son parte de este plancton. El plancton se distribuye a lo largo de lo que denominamos la columna de agua, y la columna de agua es un corte vertical del océano desde la superficie al fondo, que a nosotros los científicos nos permite dividirla en profundidades y estudiar sus características dependiendo de la profundidad. Entonces esto es lo que llamamos nosotros la columna de agua. Y dentro de la columna de agua hay una zona donde llega la luz solar, que es la zona fótica o epipelágica, donde se desarrollan estas microalgas que nos interesan porque pueden producir estos eventos de floraciones algales. Entonces, si nos enfocamos en esa zona, el metabolismo más relevante ahí es la fotosíntesis. Esto es la capacidad de captar la luz del sol y transformarla en energía química y con esa energía producir biomasa. Quiere decir que a través de la energía del sol pueden obtener los nutrientes y las moléculas necesarias para poder crecer, reproducirse, multiplicarse, etc. Entonces, ese es el metabolismo relevante en esta zona, no es el único, pero es el más relevante. Y estas microalgas hacen uso de justamente la fotosíntesis como fuente de energía. Y eso tiene que ver un poco con la época del año en que generalmente se pueden observar estas floraciones algales, que son primavera y verano, ¿cierto? Cuando hay más radiación solar, cuando hay más luminosidad, porque estas microalgas necesitan ese tipo de energía para poder desarrollar sus funciones, además de nutrientes que encuentran en el agua de mar. Además, este grupo del plancton también se le denomina, o el fitoplancton en este caso, son productores primarios porque luego de que ocurren estos florecimientos, esta proliferación de microalgas, cuando ellos mueren, se hunden en el océano como materia orgánica. Y esa materia orgánica es lo que alimenta al resto de los organismos que no pueden hacer fotosíntesis. Nosotros somos organismos que no podemos hacer fotosíntesis. Nosotros tenemos que alimentarnos para obtener nuestra energía. Entonces nuestra materia orgánica son la carne, el pan, los alimentos en general. Lo mismo pasa en el océano. Hay organismos y microorganismos que no pueden hacer fotosíntesis, por lo tanto se alimentan
de la materia orgánica que producen estas microalgas. Por lo tanto, se les denomina productores primarios y son los que alimentan al resto del océano. Por lo tanto, tienen funciones fundamentales. Si ustedes toman un pequeño volumen de agua, un microlitro, que es una milésima de un ml, pueden encontrar miles de microorganismos, desde bacterias, arqueas, virus, estas microalgas, hongos. Por lo tanto, la diversidad es enorme y sus funciones son sumamente importantes para la ecología del océano. Además, se asocian en biopelículas, se pueden asociar con elementos que las pueden unir entre ellas, que se denominan biopelículas, o también se pueden asociar a estas partículas de materia orgánica y vivir adheridas a la partícula o dentro de la partícula. Por lo tanto, los nichos ecológicos en el océano son enormes para este tipo de organismos que son microscópicos. Pero lo que a nosotros nos interesa, como yo les mencionaba, son estas microalgas que se desarrollan en las primeras metros del océano, de la capa de agua, y dentro de este plancton hay algunas microalgas que son relevantes para el estudio, que pueden ser las que producen estas floraciones algas. Y vamos a entrar en detalle un poco en cuáles son sus características. Perdón, ahora, no quiero que piensen que todas las microalgas son nocivas o que todas las microalgas pueden producir marea roja. Hay un pequeño porcentaje del total de microalgas que conocemos que producen esta marea roja y pueden ser problemáticas para el ser humano. ¿Ya? El resto pueden tener un rol muy importante en la biotecnología, por ejemplo, en el desarrollo de productos biotecnológicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estas microalgas requieren la luz del sol, como yo les mencionaba, parece ser, algunos nutrientes específicos que se conocen, pero además captan CO2 de la atmósfera, que es el carbono que ellas incorporan para hacer las biomoléculas. Entonces, teniendo todos estos componentes, se pueden aislar algunas de estas microalgas, tener en cultivo, generar biomasa y utilizarlas para distintos productos, como para la acuicultura, alimento para peces, para los suplementos alimentarios de los seres humanos, para pienso, que son alimentos para el ganado, etc., fertilizantes, biocombustibles, cosméticos e incluso productos farmacéuticos. Por lo tanto, hay una gran diversidad de utilización de estas microalgas, de aquellas que no tienen ningún efecto nocivo sobre el ser humano. Ahora, como yo les comentaba, hay una gran diversidad de ellas y menos del 1% de la diversidad que conocemos puede producir estas floraciones algales nocivas, ¿ya? Para que vean que es un porcentaje muy pequeño del total. Pero son fundamentales porque afectan a las actividades que el ser humano tiene en el borde costero. Acá hay algunos ejemplos de algunas que son totalmente inocuas, no productoras de estas mareas rojas, pero que se pueden utilizar para estudios científicos o incluso para desarrollar estos productos biotecnológicos. Y acá están los sospechosos de siempre, o algunos de los sospechosos de siempre, las microalgas que sí son productoras de algunas toxinas y que están involucradas en estos eventos que conocemos como mareas rojas. Algunas producen saxitoxina, que es una toxina paralizante, que podemos ver más en detalle con las preguntas, pectenotoxina o yesotoxina. Son distintos tipos de toxinas que tienen distintos efectos, que producen distintos tipos de problemas, y eso también genera una nueva complejidad en el estudio, porque son microalgas muy diversas que producen distintos tipos de toxinas, y además cada microalga tiene un desarrollo, una ecología muy distinta en el océano. Por lo tanto, no hay una respuesta única al problema de las floraciones algales, y no hay tantas respuestas como microalgas existen que pueden producir estos eventos. Y hay otras que no producen ningún tipo de toxina, que parecería que son inocuas, pero por la estructura que tienen, no sé, creo que atrás no lo van a alcanzar a ver, pero tienen una estructura como de agujas, ¿ya? Que son de sílice, por lo que se hace el vidrio. Y esta estructura puede causar daños mecánicos en los peces o en otros animales marinos cuando estas microalgas proliferan en grandes cantidades, ¿ya? Por lo tanto, hay distintos tipos de efectos, no necesariamente todas producen toxinas. Entonces, para de nuevo
enfatizar la complejidad del estudio de estos eventos naturales, tenemos que hablar un poquito del microbioma oceánico, que corresponde a todos estos microorganismos que están interactuando, ¿ya? Tienen una gran diversidad de microorganismos, pero además hay interacciones entre ellos, como la fotoototrofía, los metabolismos mixotróficos, simbiontes, pero también las interacciones negativas. Por lo tanto, aquí hay un ecosistema muy complejo de entender. No es solamente identificar a esta microalga específica que nos puede producir problemas, sino entender cuál es la ecología que tiene en el océano, para poder saber cómo se va a comportar en ciertas condiciones del año bajo ciertos parámetros ambientales. Que es la idea de poder en algún momento, por ejemplo, tener una forma de anticiparnos a que ocurran estos eventos naturales. Por lo tanto, para eso se utilizan distintas aproximaciones, tanto de la ciencia como de la genómica. La ciencia, por ejemplo, entre comillas, los análisis por microscopía, estudios básicos, también los análisis moleculares con la genómica, los estudios oceanográficos para ver las condiciones del océano, la climatología, etc. Los análisis de redes biológicas y ecológicas, donde entran ya los análisis bioinformáticos de todos estos datos. Pero eso quiere decir que tenemos que abordar estos problemas complejos desde múltiples miradas, desde múltiples disciplinas. Y ahí es donde pueden encontrar microbiología, ecología, oceanografía microbiana, oceanografía física, genética, el clima o el estudio del clima y la bioinformática para analizar este gran set de datos que se generan año a año sobre el estudio de estos eventos. Como les decía, también depende mucho del sector donde se producen. Las mareas rojas se producen a lo largo de la costa de Chile, pero en este sector los lugares que nos interesan son los fiordos y canales, por ejemplo, el mar interior de Chiloé, etcétera, que es la zona donde se están estudiando en la región de los lagos. Y estas también ofrecen distintas características para que las condiciones sean propicias para una floración algal, ¿ya? Como yo les comentaba, la alta radiación solar es fundamental, pero también los nutrientes que pueden estar en el sistema, ¿cierto? Nitrógeno, fósforo, son nutrientes que son importantes para estas microalgas. Cómo está la estabilidad de la columna de agua, si hay mucha mezcla o está muy estable, eso también influye en las capacidades de estas microalgas para proliferar. Si ha habido muchas o pocas precipitaciones, entonces todos estos parámetros se tienen que analizar para entender la dinámica de estos eventos. Aquí hay algunas fotos reales, aéreas, de cómo se ven estas floraciones. Cuando la proliferación de estas microalgas es muy alta, pueden cambiar el color del mar, por eso se les denominó coloquialmente como mareas rojas, pero no todas son rojas y no tienen nada que ver con las mareas. Esta es una floración, estas son floraciones en el hemisferio norte, perdón, para que también sepan que esto no ocurre solo en Chile, esto ocurre también en las costas del hemisferio norte, en Estados Unidos, ocurre en Europa, ocurre en Asia también. Por lo tanto, no es un evento restringido a las costas de nuestro país, tiene una importancia global. Aquí pueden ver que hay un manchón más verde. Esta es la costa de California, acá está el color real del agua y todo este manchón verde son microalgas. Acá se puede ver, a lo mejor de atrás no se ve mucho, perdón, un manchón rojo y otro manchón verde, o sea, pueden coocurrir dos tipos de microalgas en una floración también. Y estas son fotos ya de el fiordo Kumao acá en Chile, que tuvo una floración también hace un verano atrás, ¿cierto? Que también cambió una proliferación muy intensa de estas microalgas que cambió el color del agua del fiordo y que pueden en algunos casos producir también varamientos y mortandad de bancos naturales de peces. ¿Ya? Vamos a ver los efectos. Ya estoy terminando, de hecho esta es mi última diapositiva para darle paso también a los expertos. ¿Ya? Yo soy científico, yo he trabajado en el pasado con estas toxinas de cianobacterias tóxicas muy similares a de estas microalgas, pero en realidad los expertos acá en floraciones algales son Pamela y Leonardo, así que las preguntas van a ser más dirigidas a ellos, por supuesto.
Y esto es un resumen de los tipos de floraciones que podemos encontrar. Como yo les mencionaba, nosotros en ciencia la conocemos como floración algal nociva, por eso se llama FAN. Pueden ser tóxicas, distintas microalgas que producen distintos tipos de toxina y llegan a nosotros. ¿Por qué? Porque hay un transvector, un organismo que es intermedio entre la microalga y nosotros. Y en este caso son los bivalvos, los choritos, las cholgas, las almejas, los bivalvos filtradores. Estos organismos filtran el agua de mar porque consumen así microalgas, ellos se alimentan de microalgas. Cuando hay microalgas que producen toxinas en el agua de mar, estos choritos o los bivalvos las van a filtrar, se van a alimentar de ellas, pero van a concentrar la toxina. Y al concentrar la toxina, llegan después a nosotros por el consumo de estos productos. Entonces lo que nosotros nos comemos es un chorito, una cholga, una almeja, lo que ustedes quieran, pero que está concentrada en toxina. Por eso puede ser tan nocivo y por eso se requiere solo, en algunos casos, una pequeña carga, un pequeño número de estos productos para que uno se intoxique, ¿no? Pero hay otras floraciones que son específicas para peces, porque son microalgas que producen toxinas o compuestos que afectan directamente a los peces, y esas causan mortalidad en bancos naturales o en la acuicultura. Y como les mencionaba, hay otras que no producen ningún tipo de toxina, pero que sí causan daños mecánicos en fauna marina, como por ejemplo en las branquias de los peces. Por estas estructuras que tienen, pueden destruir o ocluir, tapar las branquias, por lo tanto los peces no pueden respirar y se asfixian, no pueden hacer el intercambio del oxígeno con el agua de mar. Por lo tanto, toda esta diversidad, hay efectos colaterales también, como la disminución del oxígeno en el agua, posterior a estas floraciones por el consumo de materia orgánica, de altas concentraciones de materia orgánica, que también pueden generar varazones o muerte de la fauna marina. Por lo tanto, hay muchos efectos y ellos tienen que ver con distintas actividades humanas. Por eso las consideramos nocivas también, porque es una visión antropocéntrica, lo que afecta al ser humano, ¿ya? Como yo les menciono, estos son eventos naturales a gran escala que ocurren en distintas partes del mundo y que han ocurrido también históricamente. Tenemos registros de miles de años en el pasado que estos eventos ocurrían. Por lo tanto, no es algo que sea de las últimas décadas, ¿ya? Pero eso es un poco la pincelada general de información para que ustedes ahora puedan hacer preguntas o podamos también tomar las preguntas que llegaron de las personas que se inscribieron para la charla y empezar a generar la discusión. Tenemos diapos de apoyo, tenemos imágenes para también un poquito ir guiando esa discusión, pero sin duda nos interesa también saber cuáles son sus inquietudes al respecto. Como yo les mencionaba, bueno, Leonardo, no quiero echarlo al agua, pero desde los años 70 que viene estudiando estos eventos de floraciones algales, debe ser de una de las personas que más conocimiento tiene sobre distintos aspectos de estos eventos. Pamela es investigadora del Centro de Estudio de Algas Nocivas y además es la encargada de hacer la divulgación científica de uno de los proyectos, que es el proyecto Marea Roja Fiordos. Leonardo es el director de ese proyecto, por lo tanto ellos tienen el conocimiento para poder responder sus preguntas e inquietudes sobre el tema. Así que muchas gracias y ahora empezamos, yo creo, a movernos en las preguntas. Entonces, perdón. Estas son algunas de las preguntas que llegaron con su inscripción y que creo que con la introducción fuimos respondiendo muchas de ellas, ¿ya? Pero vamos a repetir algunas para que podamos entrar en el tema. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son las condiciones que favorecen este florecimiento de microalgas? Leonardo. Para tratar de entregar una respuesta simple, a través de lo que puso Alejandro, primero tener presente de que las floraciones de algas nocivas son todas distintas, depende de la microalga que esté produciendo el evento. Y por tanto, cada una de estas microalgas tiene condiciones diferentes.
para generar el aumento en la abundancia de estas microalgas y generar los efectos nocivos que percibimos nosotros como seres humanos. Pero hay ciertas cosas que son más o menos comunes en general. Columnas de agua más estratificadas, o sea, en que el agua no se mezcle mucho, son favorables para estas microalgas, particularmente para unas que tienen flagelos, como la que están aquí a mano izquierda. Esas prefieren agua más estratificada, que no se esté moviendo mucho. También prefieren los periodos en que hay más luz, el agua es más cálida. Cuando el agua está más estratificada, normalmente, por ejemplo, un fiordo, las aguas de superficie tienen salinidad más baja que las aguas más profundas, porque el agua que tiene más sal es más pesada y se va más abajo. Esas características en general son favorables para las microalgas en condición de floración. Sin embargo, después cada una de ellas va a tener particularidades. Hay algunas que eligen una lente muy fina de agua, que tiene centímetros, y están allí solamente en ese sector, porque en ese sector están las presas. Hay algunas de estas microalgas que realizan fotosíntesis, pero también comen. Y hay otras que prefieren aguas o sectores menos salinos, o prefieren la existencia de elementos como el fierro o determinado tipo de vitaminas. Pero el conocimiento en general para cada tipo de microalga, para poder tener ese detalle, normalmente se hace en condiciones de laboratorio. En terreno uno puede obtener mucha información, pero no siempre del detalle que a uno le interesa. Entonces, en síntesis, son fenómenos complejos, son muchas las variables que intervienen. Tener presente que va a depender del tipo de microalga que está produciendo los eventos, y tener presente que en Chile hoy día existen y se han detectado las mismas microalgas que hay en otras partes del mundo. O sea, los problemas que tenemos aquí no son distintos de los que hay en Noruega, en Corea, en España, en Inglaterra, en China, en Estados Unidos, en Canadá, por señalar a distintos países hacia la rápida. No sé si tú quieres agregar eso. No, solo complementar ya con la respuesta con Alejandro y con Leonardo, que las diferencias que existen en cuanto a los requerimientos son porque tenemos dos principales grupos, diatomea y dinoflagelados. Estructuralmente ya son distintos. Dinoflagelados tienen una cubierta de celulosa, diatomeas tienen una cubierta de sílice. Cuando aparecieron estas últimas floraciones, sobre Chotonella se recomendaba hacer cultivos con fierro. Por eso siempre es tan diverso todos los ambientes que existen en este gran ecosistema que tenemos en la región, por ejemplo en el monitoreo que estudiamos nosotros, de Canal y Fiordo, entre la región del lago a la región de Magallanes, son todos ecosistemas tan distintos, que por eso van a haber floraciones distintas. Las condiciones de crecimiento también van a variar dependiendo de la especie en la cual está la floración. Gracias por la respuesta. Voy a dar la posibilidad de respuesta del público y alguna pregunta de las que nos llegaron, cierto, por interno. No sé si alguien del público tiene en estos momentos alguna duda de lo que hasta el momento hemos discutido, o tenía una duda previa que todavía no se responde. Buenas tardes a todos y todas. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo el fenómeno de la niña y el niño afecta este fenómeno de mareas rojas? Porque generalmente cuando se habla de mareas rojas, en muchas ocasiones también en las noticias se habla del fenómeno del niño, que recurrentemente van de la mano. Primero, tener presente que el niño y la niña, que son dos eventos que son opuestos, cuando hay niño no hay niña, y cuando hay niña no hay niño. El nombre niño viene porque a Perú llegaba en el periodo de Pascua, entonces de allí viene el nombre del niño. Pero estos son eventos de gran cobertura geográfica que se generan en el Pacífico por diferencia de presiones y otros elementos mucho más complejos, y que afectan al clima y a las condiciones oceanográficas.
Y estos eventos son fundamentalmente de la zona, se originan en la zona ecuatorial media, en todo el Pacífico, digamos, desde Australia, digamos, del lado lejano del Pacífico hasta la costa en América. ¿Y de qué manera se relacionan los niños con las floraciones? Bueno, cuando hay niños muy intensos, como los del año 82, 83, 97, 98, 2015, 2016, hay cambios en el clima muy marcados. Por ejemplo, aquí en esta región, para el evento del 2015-16, la temperatura superficial del agua era 2 grados más alta. ¿Por qué era 2 grados más alta? Porque el clima había cambiado fuertemente como consecuencia de periodos con mucha insolación bastante prolongados. Aquí ustedes saben que tenemos un día bueno y después 4 días nublados y 3 días con lluvia. Cuando tenemos 5 o 7 días con mucha insolación, es muy probable que haya una floración. Entonces, genera condiciones propicias, y cuando son eventos tan intensos como los del 2015 y 2016, se generan condiciones propicias para distintos eventos. Ese año, 2015, a comienzo del 2016 se genera la floración del pseudo chatonela en el seno Roncaví, con una mortalidad de 40.000 toneladas, que es un evento mundial de salmónidos en crianza. Y en paralelo estaba el de Alexandrum catenella, que se inicia en Aysén, vinculada con la toxina paralizante, y se desplaza luego hacia el norte por condiciones y produce todo el impacto socioeconómico que fue conocido por todo el mundo. Pero hay que entender, los eventos niño-niña genera cambio en el clima. No solo la temperatura se reduce, por ejemplo, la cantidad de lluvia que cae. Por tanto, la influencia del Océano Pacífico en los fiordos es mucho más grande porque penetra con mayor intensidad hacia el mar interior. Cuando llueve más, el agua dulce tiende a salir de los fiordos por superficie y el agua salina ingresa por profundidad, o sea, ingresa a los 150, 300 metros, pero en superficie lo que ingresa siempre va a estar saliendo agua. La que sale es menos salina. ¿Por qué es menos salina? Porque está toda la influencia de los grandes ríos. O sea, por ejemplo, el río Pueblo, acá el Palena más al sur, el Aysén más al sur, y así seguimos por influencia. Y más al sur está la fusión de hielos, que también al fundirse estos hielos también influyen, digamos, los procesos hidrodinámicos que ocurren en la columna de agua. Por tanto, estos eventos de gran cobertura geográfica, al tener influencia sobre el clima, no solo nos hacen aparecer floraciones aquí. En ese momento, el 2015-16, en la costa de California hasta Alaska, hubo una floración gigantesca de una diatomea que está vinculada con el veneno amnésico o ácido domoico. O sea, insistir en que esto no es solamente nuestro. Pero estos fenómenos de gran cobertura que están siendo seguidos por muchos científicos a nivel global muestran una relación, y porque estos eventos son más bien del Pacífico Central, la parte norte del país, y después por teleconexión van afectando hacia el sur. La teleconexión hay que imaginársela que son grandes engranajes que se van relacionando unos con otros y termina moviendo un sistema que está tan al sur como el Estrecho Magallanes, por ejemplo. Gracias. Por supuesto. Buenas tardes. Mi curiosidad es saber un poco más acerca de Pseudonychia, porque yo sé que diatomea y coloniza la branquia del camarón, porque yo trabajé camaronera. Entonces, mi pregunta es, si el camarón es de fondo, me gustaría saber sobre la biología de ella,
O sea, si es de superficie, porque la mayoría de las diatomeas son de superficie, pero ellas colonizan la branquia del camarón, porque yo la he visto. Entonces, se ve completamente café, la branquia del camarón, y el camarón es de fondo. Entonces, me gustaría saber sobre la biología de ella. Perdón. No he trabajado nunca con camarones ni con pseudonisquias en Ecuador. No, Nicaragua. En Nicaragua. Pero la primera pregunta que a mí, ¿a qué profundidad están estos camarones? Pero si está en la zona que señaló Alejandro, que es la zona eufótica, la zona que tiene luz, van a haber microalgas que puedan subsistir y por lo tanto aprovechan las condiciones de la columna de agua y realizan el proceso de fotosíntesis y se reproducen y completan su ciclo. El camarón, como todos los animales que están en el agua, para lograr respirar tienen que hacer circular agua a través de sus branquias. Y si hay muchas microalgas de cualquier tipo, en este caso tú señalas que son pseudonicias, se van a retener por la forma. Las pseudonicias forman cadenas, forman colonias. Esas colonias además ocurren para poder permanecer más tiempo en la zona donde hay luz, para flotar mejor. Pero si alguien la está filtrando, se van a retener en las branquias y eso es lo que ocurre. Ahora, todas estas diatomeas tienen una característica, tienen la envoltura que señalaba Alejandro, de sílice, y cuando se reproducen a través de los procesos de reproducción se van achicando, porque son cajas. Entonces, una parte de la caja cada vez va siendo más chica. Y cuando se hacen muy pequeñas, la microalga genera una espora para iniciar el ciclo nuevamente con un formato más grande. Porque si se reducen tanto en tamaño, dejan de ser eficientes como ser vivo. Las otras microalgas que señalábamos se dividen, pero no tienen esa limitante. Incluso cuando uno las cultiva en condiciones de laboratorio, esos cultivos llega un momento en que se van haciendo tan chicas que dejan de ser eficientes en condiciones de laboratorio y cae el cultivo. Entonces, respuesta precisa para lo que tú preguntas, no lo sé, pero en ese caso lo primero que habría que hacer es ver si esas microalgas son tóxicas o no. No todas las pseudonicias son tóxicas. Y si son tóxicas, el problema que generan sobre los organismos, el ácido domoico, la toxina amnésica, afecta solo a vertebrados. Y porque las neuronas confunden a la toxina con un compuesto que habitualmente se usa en el metabolismo de las neuronas. Y al confundirla, la neurona queda en un estado tal que no puede intercambiar con el ambiente y revienta. Y por tanto esa neurona deja de ser útil y deja de participar en el sistema nervioso. Y en el ser humano, esas neuronas que mueren con ácido domoico están ligadas a la memoria de corto plazo. O sea, todas las cosas que están ocurriendo así en poco tiempo, uno tiene una memoria especial que es la memoria de corto plazo. Cuando a uno se le destruye la memoria de corto plazo con el ácido domoico, la pierde de por vida. Pero tiene que contar con suerte que quedó vivo, porque con intoxicaciones muy graves con domoico también se produce muerte. Y por último, señalar que el domoico es una toxina que es producida por diatomeas. En general, los vinos flagelados son los grupos que producen más problemas, digamos, en los seres humanos. Alejandro lo dijo, pero hay que insistir. El concepto de floración nociva, que es nociva para nosotros. La definición es de los años 90, si no es tan antigua, pero está concebida desde el punto de vista del ser humano. En la naturaleza, los ecosistemas acuáticos, es una interacción más que puede producir mortandad o no, pero no es nociva para los sistemas. Es nociva para nosotros porque nos afecta la salud pública, nos afecta la actividad productiva, etc. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí, ya. Lo que yo no le explica,
Lo que yo no le expliqué es que lo que yo no le expliqué El micrófono, por favor, okay. Lo que yo no le expliqué es que es un problema no solo, nunca lo vimos desde el punto de vista de salud, sino de calidad, porque a la granja donde yo trabajé se empacaba el camarón entero. Entonces, como habían, no siempre, pero habían, era fuerte la colonización, se miraban oscuras completamente las branquias. Entonces, al montarlas al microscopio se miraban que eran pseudonychia. Entonces, el problema era de calidad. Por eso es que me interesa, porque dije, era de calidad porque se tenía que mandar a descabezar el camarón, no se empacaba porque no daba la calidad para entero. Gracias. Bueno, microalgas que producen problemas de calidad o algas de calidad, también el pelillo también tiene problemas con otras algas que se pegan sobre el pelillo y generan problemas. O sea, los seres vivos en general, dependiendo de sus ciclos de vida, van a buscar sustratos en los cuales intenten desarrollarse, y en este caso el origen en los camarones se explica a través del flujo de agua. Y es nocivo porque es nocivo para nosotros, ¿se fijan? Es nocivo porque deja de ser un producto que tenga un valor determinado en el mercado. Ese es el problema nuestro, digamos. Al camarón puede que no le haga nada, no lo sé. Pero no respira igual. No respira también. Ya, perfecto. Entonces, digamos, en esos casos la única alternativa son tecnologías, desarrollar las tecnologías para ver si uno puede eliminar esas microalgas que están en la branquia de, en este caso, el camarón. Gracias. Vamos a seguir con una pregunta de la lista que tenemos acá. ¿Cuál es el impacto de la actividad acuícola en la frecuencia de las FAN? Y eso lo vamos a complementar con una diapo donde tenemos las 5 hipótesis en realidad que se manejan de por qué estamos tal vez observando una expansión de estas floraciones o una recurrencia mayor que en el pasado de este tipo de floración. En general, primero pensar que se dice que en los últimos 50 años hay una percepción de quienes trabajan con floración de algas nocivas a nivel global, que son más frecuentes, que son más intensas y que abarcan nuevos sectores geográficos. Esa es la mirada general que hay. Ahora, desde la ciencia hay al menos 5 hipótesis que intentan explicar por qué hay más floraciones o se cree que hay más floraciones hoy día. Una es súper fácil entenderla, es porque hay mejor tecnología, hay más científicos, hay más ojos y mientras más ojos haya y más mire uno, más va a encontrar. O sea, un ejemplo del Centro de Estudio de Algas Nocivas, que está acá en Puerto Montt, que hace 100 años no existía, por lo tanto no veía nada. Y hoy día, si está, y si uno busca, va a encontrar. Esa es la primera cosa, esa es la primera hipótesis, y en muchos casos se explica. Hay una segunda hipótesis, las aguas de lastre. Las embarcaciones en general, sobre todo las grandes embarcaciones, cuando nos llevan carga por un tema de estabilidad, necesitan incorporar agua de mar en estanques que se llaman estanques de lastre para poder mantener el barco con la estabilidad necesaria. Cuando uno toma agua de un determinado sector, si hay microalgas y esas microalgas producen quistes, si el barco va de, no sé, de Puerto Montt hasta Tokio, antes de llegar a Tokio, esto está regulado de todas maneras, pero antes de llegar a Tokio, y si el barco va sin carga, va solo con agua de lastre, el agua de lastre la va a botar. Y al botar lleva de aquí a allá. Y al botar traslada quistes y microalgas de un lugar a otro lugar. Si las condiciones ambientales son favorables, las microalgas van a proliferar. Esa es la segunda hipótesis.
Las aguas de lastre no solamente son microalgas, también lleva crustáceos, lleva una variedad bastante grande de organismos. Está regulado, o sea, las aguas de lastre no se pueden cambiar dentro de las 12 millas. Pero de todas maneras, 12 millas está casi ahí al lado y el traslado y movimiento de las aguas pueden facilitar. Después está allí, el otro es el cambio climático. O sea, todos sabemos y todos los días estamos escuchando de que estamos frente a un cambio climático de origen global, que sería de origen antrópico, derivado de la prolongada uso de combustibles fósiles desde la primera revolución industrial en adelante con el carbón, y esa combustión va liberando cantidades grandes de CO2, de anhídrido carbónico, dióxido de carbono a la atmósfera, y queda en la atmósfera. Y por otro lado, el cultivo, la engorda de ganado bovino particularmente, las vacas, que nosotros todos consumimos carne de vacuno, las vacas generan muchos gases invernaderos. Y esa capa de gas que se establece en la atmósfera en torno a la Tierra, actúa como un invernadero. Impide de que las ondas de calor, el sol llega como ondas cortas y rebotan como ondas largas que son calientes, y no pueden salir de la Tierra, quedan capturadas en la atmósfera, y eso genera un ambiente paulatino, muy lento, pero va aumentando la temperatura. Y quienes lo han registrado muestran eso. Y para quienes están cerca de la ciencia, van a aceptar de que esa es una realidad, y por tanto el cambio climático de que tanto se habla no es una postura de algunos que creen que y se intenta poner ciertas evidencias con otros fines. El cambio climático es algo que está ocurriendo y que la única forma de poder responder a eso es con adaptaciones particulares, particularmente de nosotros. La naturaleza va a responder de la manera en que ha respondido en tiempos históricos. Las especies que tienen condiciones para sobrevivir zonas más calientes, con menos luz, etcétera, o con menos agua, van a pasar el evento. Nosotros necesitamos condiciones siempre desarrolladas por nosotros mismos. Entonces, eso hay que tenerlo presente respecto al cambio climático. La acuicultura, ¿por qué la acuicultura podría generar condiciones para que haya más floraciones? Por una cosa bien simple, la acuicultura, cuando se realiza, los peces que uno está... Estoy pensando en acuicultura de peces, no solamente de salmones, peces en general. Los peces, cuando uno pone una jaula y para hacerlos crecer, para engordarlos, necesariamente uno tiene que proveerles alimento. Y los peces, por muy eficiente que uno sea, no consumen todo el alimento que uno les entrega. Hay una parte que se pierde y va al fondo. Esa materia orgánica que se pierde y va, flota y después se va al fondo, la propia naturaleza se encarga de irla biodegradando, y ahí se van liberando nutrientes, como lo que dijo Alejandro, nitrito, nitrato, o sea, nitrógeno y fósforo. Y por otro lado, los peces que uno cultiva también orinan y defecan. Y esa sustancia también se incorpora al medio, a la columna de agua. Entonces, eso genera o puede generar condiciones que están ligadas a la presencia de determinado tipo de floraciones, no cualquiera. Pero, digamos, esas son las evidencias que existen hoy en día. Por lo tanto, no hay una sola explicación, y el que haya cultivos en un determinado lugar no es suficiente como para que uno diga, porque está el cultivo, está la floración. Y nosotros tenemos que reconocer que en ese sentido somos bastante ignorantes. Yo hoy día no podría decir con certidumbre que la salmonicultura es responsable de las floraciones que están ocurriendo en esta parte del país.
No lo puedo decir porque no hay evidencia científica. Uno podría sospechar, podría tener la percepción, podría especular, pero científicamente no lo puede decir. La ciencia tiene una metodología bien concreta y funciona a través de el rechazo de las hipótesis. Y al rechazar la hipótesis es que progresa el conocimiento. Y esos son los elementos que uno debe tener en cuenta. O sea, se puede entrar a hablar con más detalle, pero lo concreto es que, digamos, esas hipótesis son las que se manejan hoy día a nivel global. Gracias, Leonardo. Para complementar esta pregunta relacionada a la acuicultura, vamos a apoyarnos en lo que pasa acá en Chile. Efectivamente, la acuicultura va mucho más allá de una industria de salmonicultura o de la mitilicultura, pero en Chile las principales líneas son estas dos, mitilicultura y salmonicultura. Y cómo vinculamos las FAN con la acuicultura efectivamente está muy relacionada. ¿Por qué? Si nos vamos a esta infografía que fue extraída de la página regiondechile.cl, vemos que los mitilios son de acá de Chile, es el primer exportador mundial, es el segundo productor mundial después de China. Hay más de 60 destinos de exportación que muestra este mapa y que forma una cantidad enorme de empleos, alrededor de 17.000 empleos, con un porcentaje no menor del PIB estimado regional, que es el 7%. Ahora, si vemos, vamos a decir esta. Tal como lo dijo Alejandro en la introducción, los que son moluscos filtradores van a ingresar todo lo que hay en su agüita a través del sistema de filtración. Y esto lo van a almacenar en lo que llamamos hepatopáncreas, que es como un símil de la guatita de nosotros. Si lamentablemente hay microalgas tóxicas y son almacenadas por estos mariscos y que son siempre continuamente monitoreados por la Seremia de Salud a través de los análisis bioquímicos para determinar qué tipo de toxina pueden tener. Este número que ustedes ven acá, que son los 80 microgramos de saxitoxina por 100 gramos de marisco, fue determinado por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice que este número no va a ser nocivo para un niño que pueda consumir o para un adulto un marisco con esta cantidad inferior a este tipo de toxina. ¿Qué pasa? Si la Seremia de Salud, que además es la única autoridad que nos puede decretar un cierre de área para la extracción de marisco, nos dice, ok, acá esta área no podemos extraer nada porque estamos con una cantidad de toxina que puede ser muy nociva para el consumo humano. Si los pescadores no pueden extraer todos los mariscos, efectivamente va a haber una repercusión social, económica, ambiental, etc. Es lo que pasó, por ejemplo, en la gran fracción del 2016, donde hubieron áreas de extracción que se mantuvieron por muchos meses cerradas. ¿Ya? Vamos con la otra. Y estos fueron números que fueron determinantes, por ejemplo, con una pérdida aproximadamente de 190 toneladas que pudieron ser exportadas, con una pérdida de 1.700 desempleo aproximadamente y perdiendo alrededor del 15% de la cosecha gracias al boom del 2016. Por otra parte, la salmonicultura, hay mucha literatura que ya va saliendo y que más o menos se pueden decir que hay 4 líneas principales de los daños que pueden causar estas especies de microalgas que son nocivas a los peces o conocidas como especie ictotóxica. La primera es la dificultad respiratoria, que ya hemos conversado, que es a través del daño mecánico en el epitelio de las branquias, gracias a esta estructura que parece en realidad como vidrios. Y cuando conversamos, por ejemplo, con los niños para que puedan entender cómo puede afectar esta especie nociva a los peces, es decir, que estaríamos pasando como muchas agujitas por el sistema respiratorio y eso genera un daño branquial enorme y el pez responde secretando mucho mucus y es lo que después empieza a disminuir el oxígeno y la hipoxia posterior. Especies conocidas, leptocilindro y ketóceros con moluscos. Otra línea en la cual se ha descrito es la toxicidad de los dinoflagelados, que son expertos productores de toxinas, tal como por ejemplo Karenia brevis. La tercera es la oxidación, este ya es un estudio más reciente, en los cuales se ha determinado que hay una oxidación de la membrana celular por ROS y por pufas producidas por los peces en respuesta a las toxinas. Y una cuarta línea final, que es la interrupción mediada por toxina en la capacidad homorregulatoria producida por especies ya que hemos conversado, que es Alexandrium, Karenias y Pseudochatonella.
Pero sin duda, la industria de la salmonicultura no estaba exenta de este historial, que las primeras literaturas, Leo, ¿cuál era el paper que señalabas el otro día? De la historia de las histotóxicas con la salmonicultura, que venía como un dato de o sea, de 1520 nada. De 1520 están los primeros reportes. Nosotros pusimos acá en la década del 80, que fue la famosa marea café, producida por Heteroxigma acativo, que en esa época, considerar que había una pérdida de $10 millones era tremendo. Posteriormente fuimos conociendo nuevos géneros. Con el tiempo fuimos acotando ya las especies asociadas a estos géneros. Pasamos en la década del 90 por Bloom de Careñas, en el 2009 Bloom simultáneos de Alexandrum catenella con Pseudochatonella. Siguieron apareciendo estas mismas especies hasta que en el 2016 vimos este Bloom tan gigante que afectó una pérdida de 40.000 toneladas aproximadamente, que si lo traducimos en centro de cultivo son alrededor de 45 centros de cultivo cerrados por este tipo de Bloom. En el 2017 hubo un Bloom que afectó a la región de Aysén, a la altura del Golfo de Penas, y este fue bastante particular porque en el Golfo de Penas, cuando iban pasando los vuelcos, que son los barcos que trasladan los peces de un lugar a otro, ingresaron en sus aguas esta especie de careña y la mortalidad estaba en toda la parte interior, o sea, en la bodega de los vuelcos. Posteriormente seguimos con las mismas floraciones de Alexandrum catenella, Heteroxigma acativo, y así vamos hasta el día de hoy, por ejemplo, con la última que hubo en el 2021 en la EFI documentado por Heteroxigma acativo, sí. Lo que conversábamos, el impacto social que es tremendo, más que nada porque la gente pierde la forma en realidad de sustentarse económicamente por las áreas de cierre, por no poder extraer todo lo que es los mariscos, por las orilladoras, por las personas que trabajan recolectando orillas, el impacto ambiental, como también se terminó, por ejemplo, grandes mortalidades en la región de Aysén, y lo que a nosotros también nos importa de la salud pública, que hasta la fecha, el primer reporte de casos fatales, que fue en la década del 70, llevamos 38 casos fatales por toxinas paralizantes hasta la fecha, en los cuales los dos últimos se pasaron en el 2022, en el primer semestre, en la región de Aysén, en marzo, y en abril en la ciudad de Calbuco. Eso ya parece que era. Sí. El resumen de los casos de intoxicación y la aparición. Que más o menos lo complementamos. Bueno, esto es un complemento de la última parte donde señalamos que había 38 casos fatales, 2 en la región de los lagos, 13 en la región de Aysén y 23 en la región de Magallanes, y que sea principalmente en la época estival, en los meses de verano. Gracias, Pamela. No sé si hay otra pregunta del público. Voy acá, después voy allá. Hola, buenas tardes, mi nombre es Rodrigo. Quisiera hacer una pregunta con respecto a, dentro de los estudios que ustedes han realizado, ¿qué recurso hidrobiológico es el que concentra mayor cantidad de Alexandrum catenella? Por lo observado por nosotros, generalmente se da mucho en la almeja. Eso es lo que hemos visto nosotros, que generalmente se concentra mucha cantidad de Alexander. Pero no sé, en el caso de los estudios científicos que han llevado ustedes, ¿cuáles son los recursos que mayor cantidad de concentración han podido detectar dentro de su organismo? Eso sería. Gracias. Sí, yo entiendo bien la pregunta. Quiero hacer una precisión. Lo que se detecta en los mariscos es la toxina, no la microalga. Aunque si uno busca con detalle podría encontrar quistes de la microalga, pero no la microalga, no el Alexandrum catenella. Encuentra la toxina. Y la toxina, en general le decimos toxina paralizante de los mariscos, y que es un conjunto, son muchos compuestos, más de 20 compuestos, todos distintos. Ahora, ¿cuál es el marisco que concentra más toxina? Más o menos el orden debería ser el que más concentra el culengue. El culengue mucho más que la almeja. Es culengue, chorito,
cholga, almeja, más o menos en ese orden. Ahora, cada microalga, cada marisco tiene su propia dinámica. Hay algunos que concentran mucho más rápidamente. Chorito es un ejemplo. Pero también esos mariscos tienen, como concentran más rápidamente, también eliminan más rápidamente. Pero el eliminar más rápidamente es un tema que hay que verlo con cuidado. ¿Qué quiero decir? Si es un evento en que los niveles de toxinas son muy altos son 10.000, 20.000, 30.000 microgramos por cada 100 gramos de carne de mariscos. Lo más probable es que pasen todo el invierno tóxicos. Y en invierno no hay microalgas. Pero siguen tóxicos de la primavera o verano previo. Y si al otro verano o la otra primavera vuelve a haber una floración, entonces esos mariscos siguen tóxicos durante todo el año. Pero el culengue puede llegar a niveles de 6.000, 10.000 muy fácilmente y los retiene por mucho tiempo. Por lo tanto, es el más complejo desde el punto de vista de la salud pública, desde esa perspectiva, porque 5.000, 6.000 microgramos es muy distante de los 80 que uno puede digamos, usar para consumo humano. Y no perder de vista que hay otros mariscos que también concentran, que son filtradores. Los pigures, los picorocos, que los picorocos son mariscos distintos, porque los picorocos son más parientes de las jaivas, son crustáceos. Pero como filtran, concentran. Entonces, digamos, esos son los cuidados. Y hay otro tipo de mariscos que no consumen, que no filtran, como el loco, el palo, el piquilhue, el caracol trofón. Esos son predadores, o sea, comen igual que un león come una presa. Estos predan sobre ciertas presas. Por ejemplo, el loco come picorocos. Y si el picoroco está tóxico, a través de la cadena trófica, el loco se hace tóxico. Entonces, digamos, es complejo seguir estas toxinas porque en distintos mariscos se encuentran de distintas maneras y tienen distintas dinámicas. No es todo igual. En un mismo lugar, en una misma localidad, uno podría encontrar un chorito con 6.000 microgramos y una almeja con menos, con 800. La almeja va a tener siempre menos que un chorito, pero el chorito va a eliminar más rápido que la almeja va a ser más lento. Y depende también de dónde están, cómo están distribuidos y por dónde pasó esta flora. Tiene que ver las que son como manchas, es como nubes, no están distribuidas todas iguales. Es una mancha y si están sin alimento van a quedar retenidos. Entonces, esa es una deficiencia que hay a nivel global. ¿Cómo eliminar las toxinas de los mariscos? No hay tecnología buena. O sea, si uno los deja en un lugar, en piscinas con agua limpia, se van a limpiar. Pero toma mucho tiempo y por lo tanto es muy caro y deja de ser un negocio. Y el chorito no tiene un valor así como para uno estar esperando 6 meses de que un marisco se limpie. Entonces, hace falta tecnología ahí. Cómo eliminar la toxina de una manera eficiente, rápida y que sea barata. Eso no está. Espérame, aquí también. El micrófono un poquito más cerca. Ya. Y acá está, si quieren comentar, está la diversidad de las toxinas. Sí. Rodrigo, cuando se señala la concentración de toxina en los mariscos, tienes que enfocarte en esto. Por ejemplo, toxinas paralizantes, que es lo que nosotros denominamos saxitoxina, es un grupo gigante. Primero, son 2 grandes grupos que la sintetizan. Tenemos a los procariontes, que tenemos aquí a un grupo de bacterias, y los eucariontes, que estamos nosotros acá, los dinoflagelados. Hasta ahora hay solamente 4 géneros que han sido descritos como productores de saxitoxina o toxinas paralizantes. Por ejemplo, aquí está Alexandrum y entre otros Gymnodinium, Pyrodinium, y hace poquito se determinó que Centrodinium punctatum era sintetizador de estas toxinas paralizantes. ¿Qué hablamos de toxinas paralizantes? Son alcaloides altamente potentes y sumamente específicos. Esta especificidad se da a nivel celular. Nosotros tenemos nuestra célula, la membrana celular, y en la membrana tenemos canales. ¿Ya? Son proteínas que atraviesan esta membrana. Estas membranas, estos canales son los canales de sodio
que te permiten el transporte de estos iones sodio que están en el exterior de la célula al interior. Pero la saxitoxina tiene una alta afinidad, lo que está acá, con esta simbología. Esta es la saxitoxina, que tiene una alta afinidad por nuestros canales de sodio y bloquea la entrada de estos canales, o sea, perdón, de estos iones. Lo que va a desencadenar al final, que va a restringir la transmisión de señales entre neuronas, y por eso es tan peligroso y nocivo para nosotros cuando podemos consumir algún marisco con una alta concentración de toxina paralizante, porque puede generar incluso la muerte por parálisis respiratoria. ¿Ya? Esto. ¿Cómo cambió? Lo que se hablaba, hay muchos tipos dentro de este gran grupo. ¿Cómo los diferencias? Por la estructura química. Acá, por ejemplo, la estructura química nos da cuenta que es una estructura sumamente firme, son puros anillos. Y por tanto, eso también te va a indicar que la toxina paralizante no va a ser destruida. Nosotros cuando hacemos extracción de toxinas paralizantes lo hacemos en medios ácidos. Entonces eso también te ayuda a entender por qué los mariscos, cuando están en una alerta que dicen no consuma marisco porque tiene una alta concentración de toxina, y la gente dice no importa, voy a cocer los mariscos. Es mentira, porque la estructura química ya te está diciendo, por esta cantidad de anillos que tienes, que es sumamente firme y no se va a destruir con nada, y tampoco con medios ácidos. ¿Qué la hace diferente? Estos grupos radicales que acompañan a esta estructura química, lo cual le da las distintas toxicidades. Entonces, si nosotros decimos tenemos este gran grupo de toxinas paralizantes, lo podemos dividir en subgrupos. Uno de los más importantes en cuanto a la toxicidad que tienen estos grupos son los carbamatos. Y acá tienes estos análogos: saxitoxina, neosaxitoxina, GTX1, 2, 3, 4, que son los componentes principales de nuestra cepa. ¿Ya? Y estos son los análogos más potentes que hay dentro de este gran grupo. Y en mayor cantidad tienen la sulfocalvamoid, que en general están presentes estas que se denominan con la letra C, y que tienen una muy bajita toxicidad en comparación a estos análogos pertenecientes a este primer grupo, que son los carbamatos. Eso es lo que tú, cuando te dicen tu marisco está con una mayor concentración, por ejemplo una concentración mayor a los 80 microgramos de saxitoxina, es porque ese marisco tiene todo este purpurrí de toxinas paralizantes, lo que te están dando esa toxicidad al marisco. Eso es. ¿El otro dónde está el tapón? Canales de sodio. Ese. ¿Por qué son importantes estos canales de sodio? El sodio, piensen en la sal. La sal es cloro y sodio. La célula usa canales especiales donde pasa el sodio. ¿Pero por qué es tan importante? Porque es la que genera el impulso nervioso que permite mover toda la musculatura que nosotros utilizamos. Entonces, cuando esta toxina bloquea esos canales de sodio, nosotros comenzamos primero con estos síntomas leves, digamos, entumecimiento de los labios, de las extremidades, adormecimiento, sensación de flotabilidad. Pero cuando la intoxicación es muy grave, uno pierde la capacidad de poder ventilar, porque no puede usar la musculatura esquelética y puede morir por asfixia. Durante todo ese periodo de intoxicación, la persona está siempre consciente, está absolutamente claro de que está con problemas complejos, pero no puede comunicarse tampoco porque no puede hablar, y es por esto. Y cuando la intoxicación no es muy grave, la toxina se libera sola y se va por la orina. Entonces, digamos, esos son los aspectos que hay que tener en cuenta. Porque esta toxina está 500 microgramos, suficiente para matar a una persona de unos 70 kilos. Así que por eso es que hay que ser tan responsable respecto de cuando se dice consuma productos que están debidamente certificados, o no acepte mariscos de lugares cuyo origen usted no conoce. Es porque si tiene esta toxina, una cantidad tan pequeña como la que estamos comentando, puede producir intoxicaciones tan graves como incluso que produzcan la muerte. Y para terminar con respecto a esto, para contrastar las diferencias culturales, a mí me sorprende, por ejemplo, en Japón no hay prohibición de consumo de marisco aunque estén tóxicos.
Lo que hace la autoridad les recomienda. No es recomendable consumir estos mariscos porque están tóxicos. ¿Y qué hace la comunidad? La comunidad acepta la recomendación y no consume los mariscos. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros prohibimos una resolución. Estrictamente prohibido extraer, transportar, comercializar, distribuir, etc. ¿Y qué hacemos nosotros? Encontramos el desvío. No, si esto yo lo saqué más allá, ¿no? Y también las intoxicaciones, las dos últimas que ocurrieron acá, que son hechos, digamos, derivados de nuestros temas, es cultural. Y eso tenemos que cambiarlo. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? No lo sé, pero lo dejo como señal. Mira, ya una pregunta. Vuelvo al tiro acá, pero todavía tienes tu pregunta. Muchas gracias por las presentaciones. Mi pregunta, yo soy arqueólogo, trabajo acá en la zona y una de las preguntas que de pasillo, porque en verdad nunca se ha abordado mucho, es el efecto que pueden haber tenido este tipo de toxinas en la población humana que subsistieron, digamos, con dieta pasada, principalmente en marisco, durante los últimos 6.000, 6.500 años acá. Pero la verdad es que nunca nadie lo ha estudiado y mi pregunta es si existen estudios, por ejemplo, que pudieran vincular la aparición paleoclimática del Holoceno con periodos que hubieran mayores tasas de bloom o que pudiera darse alguna idea. Y también si hay indicadores que permanezcan en el tiempo respecto a esto, por ejemplo, en las conchas o en algún otro tipo de proxy ambiental que uno pudiera por ahí empezar a explorar el tema que nos inquieta. Porque hemos visto que hay variaciones poblacionales en algunos momentos, que posiblemente no es que se estén muriendo todos de marea roja, pero quizá podría ser un factor. Gracias. Tenemos... Sí, sí. ¿Seguro se van a acordar después de la pregunta? Sí, no, pero si es así porque me gusta esa pregunta. Sí. Hola, buenas tardes, mi nombre es Patricio Alvarado. Bueno, yo soy funcionario de la Serena de Salud y he trabajado, digamos, tuve la experiencia de 3 años, digamos, estar en Quellón, ya en barrera sanitaria. Un poco para complementar el tema de la prohibición y el tema de la recomendación, yo creo que el problema está en la poca capacidad de tomar conciencia de lo que significa en el fondo la extracción de productos cuando están las áreas que son cerradas. El tema va como está planteado como una situación socioeconómica, que hay, ¿no es cierto?, un volumen de grandes cantidades de dinero que se mueven, ¿no es cierto?, en este flujo económico de lo que es la extracción y la venta de estos productos marinos. Yo creo que la poca cultura que hay en cuanto a la educación sanitaria de lo que significan los riesgos para la salud pública en cuanto a los entes que realizan, digamos, estos trabajos extractivos, ¿ya? Y eso se puede palpar porque al conversar con muchas personas que trabajan en la extracción directamente, digamos, hablando de los pescadores artesanales, ellos desafían incluso su propia vida al momento, digamos, de un decomiso. Teníamos una lancha, como para poder ilustrar un poco esto, con una toxicidad de 300 microgramos que venía de la zona austral, ya que fueron extraídos en un punto prohibido. Y esta lancha, bueno, cuando llega a puerto se toman las muestras y se analiza, digamos, dentro de lo que es el Laboratorio de Salud Pública de Quellón, arrojando, digamos, este grado de toxicidad, que es letal. Al momento de realizar el decomiso, tripulación de la misma embarcación quebraban la almeja y la comían ahí mismo, diciendo que ellos están acostumbrados a comer este tipo de productos, que la autoridad en cuanto a la cantidad de programas que se estaba arrojando para el decomiso de estos productos era una mentira, porque ellos venían en esa función, digamos, comiendo ese tipo de marisco, consumiéndolo. Entonces, lo que lleva, digamos, lo que deja a nosotros como autoridad es que hay mucho trabajo que realizar, especialmente con las comunidades,
es poder concientizar, yo creo que desde la formación de los colegios, ¿no es cierto?, de lo que significa, digamos, estas toxinas marinas que, claro, causan impacto cuando hay fallecidos, cuando hay, digamos, un bloom que cierra, digamos, áreas que impiden, ¿no es cierto?, la comercialización y la parte económica, ¿ya? Entonces hay mucho trabajo que se deben hacer. Estos conversatorios son realmente, digamos, importantes. Es bueno tratar de poder incluir a toda la población, especialmente todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, a la distribución geográfica de la población de Chile, que todo es costa. Está todo, digamos, ligado, son pocas las regiones, yo creo que son interiores, que no tienen mucho consumo de productos del mar. Y por otro lado es una fuerte vía también económica de exportación hacia el mundo, es una ventana, digamos, no menor. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que trabajar y avanzar en este tema, especialmente con respecto, digamos, a buscar tecnologías para poder paliar estas situaciones, pero son inmanejables porque todos estos procesos algales son naturales, son de bancos que están, digamos, naturalmente dentro de todo lo que es la columna de agua. Y no se sabe realmente, gracias, bueno, con los estudios científicos que hay, se han podido determinar cuándo pueden aflorar o cuándo pueden estar presentes. Hay países que han adoptado, digamos, tecnologías, por ejemplo, en centros de cultivo, que son como abanicos de aire que cuando vienen estos blooms, cuando se van a ver el cambio, digamos, que lo detectan con la valencia, ¿no es cierto?, del oxígeno en el agua, generan, digamos, bombas de oxígeno que van moviendo, digamos, todas las columnas de agua para mantener todo el bloom fuera, digamos, de la indusor, todo lo que es la parte de los centros, que también es tecnología que es demasiado cara, o bien la misma empresa acá de pronto en Chile no puede invertir tampoco para poder paliar esas situaciones, porque dentro de la también clase que tenemos nosotros en Chile, ojalá producir a más bajo costo y poder ganar algo. Entonces, mientras no cambien también las perspectivas o visiones de algunas empresas con respecto a esto, tampoco van a solucionar muchos problemas. Eso. Gracias por el comentario. Gracias. Voy a responder parte del comentario para complementar. Respecto de la consulta, si intentamos relacionar la toxina paralizante, las floraciones de Alexandrium catenella en tiempos históricos, hay ciertos hechos que entregan evidencias que sugieren fuertemente que la toxina paralizante, al menos desde el siglo XIX en adelante, han estado presentes. Eso ha sido publicado por historiadores tanto del lado argentino como del lado chileno. Ambos casos fueron citados para el canal Beagle, grupos de Yámanas. El grupo completo de Yámanas, una familia completa, en un caso eran 6, en otro eran 4, después de haber comido cholga, fallecieron con síntomas típicos de intoxicación por toxina paralizante. Por lo tanto, digamos, hace más de unos 150 años atrás hay evidencias de que una fue en 1894 y la otra en 1896. Y esos son los datos más fehacientes de una vinculación de muerte de un grupo completo familiar por consumo de cholga en el sur del país. Ahora, un estudio de un colega que también trabaja en el CREAN, que él trabaja con quistes del dinoflagelado. O sea, lo que mostraba Alejandro allí cuando tiene los flagelos es lo que uno ve en el agua. Pero el ciclo de vida es tan complejo que forma un quiste que participa en una parte del ciclo de vida que incluso aparecen gametos, como macho y hembra. Y aquí están, digamos, los quistes en el sedimento que no se parecen nada a lo que uno ve en el agua. A mano derecha, cada una de esas pelotitas forma una cadena, es una colonia. Forman cadenas. En condición de floración, esta cadena puede tener 70, 80 células. 30 células más o menos, una detrás de otra, es como 1 milímetro, para tener una idea. Y estos quistes permanecen durante mucho tiempo y uno los puede seguir en la columna de sedimento.
en el fondo marino siempre se va acumulando sedimento, medio centímetro, 1 centímetro, y eso se va acumulando. Y si tiene quistes, van quedando allí. Ahora, afortunadamente hoy día hay tecnología que nos permite tomar una columna de sedimento y uno puede datarlo, puede saber qué edad tiene ese sedimento. Y con esos datos, al menos en el sur de Chiloé, estamos hablando alrededor de Quillón, desde 1930 en adelante hay quistes de esta microalga en el sur de Chiloé. Sin embargo, en tiempos recientes la floración que tenemos en mente es la del 2002. Y yo para esta región no conozco registros históricos orales que permitan reconstruir. Y en Magallanes tampoco quedaron registros orales históricos. Pero la pregunta es válida, o sea, si estuvo a fines del siglo XIX, perfectamente pudo haber estado antes. Y hay un trabajo reciente publicado el año 2021, en donde hay un chileno como coautor, cuyo principal autor es de apellido Crawford, que es del Reino Unido. Y él hizo una revisión desde 1520 en adelante. Particularmente usó las crónicas de Pigafetta, que es el cronista que venía con Hernando Magallanes. Y en esos relatos comenzaron a encontrar de que los temas de problemas en la salud humana asociados por consumo de marisco en los fiordos chilenos es más frecuente de lo que uno supone. Y ahí había muchos casos de urticaria, digamos, problemas de otro tipo, que no eran toxinas, pero muchas otras sugerían que habían toxinas cuando pasaron, digamos, los distintos grupos que digamos, reconocieron todo el sistema de fiordos chilenos. Por tanto, ¿dónde queda el registro? No queda en la concha, sino que queda en los sedimentos, y es una buena hipótesis para tratar de reconstruir. O sea, si uno tiene columnas de sedimento de 50 o más centímetros, para sectores bien específicos va a poder reconstruir. ¿Qué sectores es los que uno debe estudiar? Estos quistes se depositan en lugares en donde hay procesos de sedimentación, donde hay menos corriente, se depositan y los quistes van quedando allí. Y por lo tanto hay una pregunta importante de poder reconstruir esa historia más allá de comienzo del siglo pasado, sino que más atrás en el tiempo, y deberíamos encontrar quistes de Catenella, eso de lo que dice la hipótesis. Y por lo tanto, si estado de la microalga, la pregunta es por qué hoy día es más frecuente, por qué hoy día en Aysén provoca mucho más problemas que en Magallanes o que en esta región. Pero digamos, está abierto, y aquí aparece de nuevo también lo interdisciplinario, la necesidad de cruzar las ciencias sociales con las ciencias naturales para poder tener mejores comprensiones de estos eventos que son tan complejos. Y respecto de las almejas con 300 microgramos, súper bueno que hayas dado ese dato, porque 300 microgramos puede que un humano, sobre todo un hombre adulto de 80 kilos, 300 microgramos no le haga nada y pueda comer. La norma está puesta en un nivel de 80 microgramos para dar la seguridad que un niño de meses, si está chupando una cholga, no se muera. Esa es la idea del 80 microgramos. Incluso hay estudios más recientes que sugieren que si uno come, por ejemplo, medio kilo de mejillón, la norma había que bajarla de 80 microgramos a 18. No me acuerdo si era 18 u 8. No se ha bajado por un problema económico fundamentalmente, y porque además esta norma que se incorporó en los años antes del 40, por el 37, protege bastante bien, digamos, a la salud pública. Pero hay que tener presente eso, que, digamos, un marisco que tenga 150, 180 microgramos, podría ser que uno lo coma y no le haga nada. Pero la norma está puesta con un nivel de seguridad en que no haya ninguna persona que coma marisco y se muera, porque ahí estaríamos con problemas. Entonces, todas estas normas normalmente tienen un umbral que da la seguridad más alta desde el punto de vista de la producción humana. No sé si 300 microgramos va a depender de la cantidad de marisco también que la persona consuma. Porque una sola almejita puede que no le haga nada, pero si consumes 3 o 4, podría ser que empiece con los síntomas. Hay casos de
La intoxicación del 2002, en televisión nacional, en cámara, en vivo, alguien en una playa aquí en la región de Los Lagos consumió en cámara y los síntomas le aparecieron en cámara. Porque él dijo, yo como, yo he comido toda mi vida, he sido robusto. Y le aparecieron los síntomas. Entonces, digamos, es un tema cultural complejo. Eso fue en Quellón. ¿En Quellón? Sí, fue un productor de un centro cultivo, ya que también lo conocí y que dijo que dentro del helicóptero tuvo alrededor de 3 paros cardiorrespiratorios y aún así todavía está ahí. Y de ahí, desde ese día, no come ni un marisco. Bueno, hay en la región de Magallanes hay 23 casos fatales. Desde el 72 hasta el 2002. Del 2002 en adelante no ha habido más casos. Dentro de los casos fatales, era tripulantes de embarcaciones de merluza. No, bueno, la Armada es otro más grave. Esto era de embarcaciones de pesquería de Mersal Austral, merluza del sur, y entraron a capear un temporal en los fiordos y uno de los tripulantes dijo, yo he consumido mariscos toda mi vida, yo soy originario de Talcahuano, comió los mariscos y se murió ahí. Entonces, digamos, esta cosa es preocupante. Y de la Armada, eso ocurrió en la década de los 90, estaba la escuadra haciendo ejercicios navales en secreto y toda la región de Magallanes estaba vedada, sin embargo, fondearon en algún lugar, tienen una instrucción de que los buzos bajaran a extraer marisco para consumir, y consumieron marisco y se intoxicaron una cantidad importante de personas. Y yo estuve en un seminario en donde los médicos que estuvieron atendiendo sufrieron porque primero no sabían de qué se trataba, y segundo que los tratamientos sintomáticos ellos aplicaron a los intoxicados no les respondían en nada, entonces estaban súper complicados y terminaron llevándolo en helicóptero al hospital, teniendo presente que no hay antídoto para estas toxinas. O sea, el tratamiento es sintomático, o sea, lo que hace el equipo médico es atender a los síntomas y tratar de que la persona esté lo más compensado posible, eliminar del estómago si es posible, eso tiene que ser un equipo médico también. No es cosa de decir hacer vomitar a una persona porque uno la puede ahogar con el vómito, y después darles diurético y mantenerlo compensado si la intoxicación no es muy grave. Y algunas personas, incluso con respiración, con ventilación artificial, también se mueren. O sea, así de grave el efecto de la toxina. Solo para complementar su comentario, desde el 2016 nosotros empezamos una intensa... estamos tratando de hacer una educación intensa a nivel de colegio, desde pequeños, desde el primero básico hasta chicos de cuarto medio, desde la región de Los Lagos, acá también vamos harto a Chiloé, y efectivamente nos encontramos que pese a ser, que en realidad nuestra región tiene una historia muy reciente con las mareas rojas, y por tanto cuando uno empieza a conversar con personas, de adultos en general, o sea, de público en general, hay muy poco conocimiento con respecto a la sintomatología que tiene una intoxicación de toxina paralizante. Si nosotros le preguntamos en general al público, cuando dicen, ¿conocen de las mareas rojas? Muchos van a decir que sí. Pero cuando uno empieza a profundizar un poquito más el tema y les pregunta, ¿ustedes conocen qué pasa si tú consumes un marisco y está con una concentración altísima de toxina paralizante? Todos lo asocian inmediatamente con dolor de cabeza. Es más o menos lo que nosotros hemos podido, porque cada actividad nosotros vamos haciendo encuesta y vamos evaluando lo que está, más o menos, lo que está pasando en cada una de las ciudades en las cuales uno va haciendo esta parte de divulgación. Y muy pocos conocen que en realidad al consumir un marisco, al poco andar, entre 20 a 30 minutos, se puede presentar el primer síntoma, que es el adormecimiento de boca, como lo explicábamos con el respaldo de la diapositiva de las toxinas paralizantes, lo que decía Leonardo, lo que decía Alejandro, y que es tanta la parálisis que te produce esta toxina que después ni siquiera te puedes mover porque empieza a paralizar toda la parte de los brazos, de las piernas, puede llegar hasta un paro respiratorio. Cuando vas a ciudades mucho más lejanas, por ejemplo Faro Corona, que cuesta mucho llegar, tú conversas con las personas y dices, ¿pero por qué no se acerca a un
centro asistencial, porque el centro asistencial nos queda muy lejos. Y el que tenemos al lado es una costa que no tiene ningún servicio que nos podría ayudar, por ejemplo, a mitigar una intoxicación por toxina paralizante. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que tenemos que seguir con el tema de divulgación, educación a full desde los chiquititos, desde colegio. Y es impresionante cuando uno conversa con niños de la básica, de la primera parte, que va de primero a cuarto básico, la información que tienen con respecto al mar, incluso con las mareas rojas. Pero esto va disminuyendo a medida que van creciendo. Y sí falta mucha educación con respecto a la importancia que tienen las toxinas y respetar. No tan solo cuando nos dicen está prohibida la extracción, como lo decían a través de los decretos, sino que entender la complejidad de estos temas que nos trae a la parte de salud pública a nivel social y a nivel económico. Efectivamente, esa es la realidad de lo que nos pasa y lo que hemos podido visualizar durante estos ya 6 años de trabajo y divulgación que estamos haciendo, pero de forma intensa en la región. Muchas gracias. Para ser rigurosos con el tiempo, vamos a tomar la última pregunta que estaban pidiendo ahí atrás. Así que después le pueden preguntar a los científicos en persona, porque nos vamos a quedar acá celebrando. Hola. Bueno, escuchando todo esto, yo agradezco que desde niño no me han gustado los mariscos, ¿no? Pero algo que me gustaría mencionar, qué bueno que mencionaron como el tema de la parte social, el efecto que tiene este tema de la marea roja como en la sociedad. Porque yo recuerdo el año pasado precisamente que más encima en abril, previo a Semana Santa, falleció un niño de Calbuco de 3 años porque había consumido mariscos pero que venían de Aysén, que estaban con la marea roja. El tema es que debido a la desinformación que hubo, la gente no quería comer nada que viniera del barco. Y yo sé todo esto porque trabajo en prensa, entonces pasó que, por ejemplo, en el pueblito de Melicuri, en Ángel Mo, en el mercado Presidente Ibáñez, la gente no iba a comer pescado, porque la gente creía que el pescado estaba con marea roja. Entonces había un desconocimiento total de gente de todas las edades de cómo era la situación. Y eso causó pérdidas tremendas en la mayoría de los mercados. Yo incluso vi una protesta que se hizo donde fueron a tirar todos los mariscos malos afuera de la delegación presidencial. Y aquí voy con esta pregunta. O sea, yo valoro mucho lo que comentaron ahí, como lo de la divulgación, porque la idea es que la gente comprenda un poco cómo es la situación realmente. Sobre todo ahora, no sé si me habré distraído, pero no sé si se mencionó el tema del pescado, porque mucha gente cree que el pescado es afectado por la marea roja. Pero mi pregunta es, ¿se puede prevenir esto? ¿Se puede tomar alguna medida preventiva para evitar estas historias como la que le acabo de contar? Mientras me acerco a los expertos, te puedo contestar que estos son eventos naturales a gran escala en el océano que no podemos evitar que ocurran. Pero hay otras medidas que se pueden tomar con respecto a mitigar o otras medidas cuando ya han ocurrido. Sí, para nosotros la prevención está ligada al desarrollo de conductas responsables por parte de las personas, las comunidades, y a través de las conductas responsables uno logra prevenir porque la señal que entrega la autoridad es comprendida y consecuentemente hay una respuesta positiva a la señal. Eso está vinculado con procesos formativos de largo plazo y por lo tanto son procesos complejos que en algunas regiones, en Magallanes está mucho más evolucionado porque la región se comporta como una isla y ha habido un trabajo continuo desde mediados de los 90. Por lo tanto se han logrado cambios en la conducta de la comunidad. Aquí es más difícil, geográficamente es más complejo, los grupos son más heterogéneos, pero definitivamente la prensa también puede apoyar en el proceso educativo. Y
uno de los temas que yo me doy cuenta que es imposible lograr de que la señal que entregue prensa sea una señal orientadora educativa. Normalmente la prensa lo que intenta es mostrar la cuña que genera el golpe fuerte. Persona muere por consumir mariscos en tal parte. Distinto sería si la señal de la persona que falleció estuviera asociada, digamos, con una manera distinta de presentar la información. Pero yo entiendo por qué se hace así y por tanto los medios de prensa pueden colaborar, sí. Hoy día tenemos tantos medios tecnológicos en se puede difundir la información. Yo entiendo de que hoy día este conversatorio se está distribuyendo, digamos, por multimedia, por distintos medios tecnológicos. Hoy puede salir por YouTube, puede salir por Instagram, puede ponerlo en Twitter, puede ponerlo en todas partes. Lo importante es que sepamos filtrar quién está poniendo la señal y cuándo un mensaje es fidedigno y cuándo en realidad es simplemente un disuasivo para generar otro tipo de respuesta de las personas. Y en ese sentido yo soy positivo. Como decía Alejandro, que estoy desde los 70, sí, en los 70 yo tuve la suerte de estar al lado de la floración que se produjo el año 72 en Magallanes, la primera, y nos permitió para un biólogo marino diagnosticar de que era una floración no muy difícil, súper fácil. Lo complejo es que le crean aún, porque dijimos una marea roja y toxina paralizante. Incluso en ese tiempo el bicho no se llamaba Alexander, se llamaba con jaulas. Pero es difícil, no le creen a uno de primera. Decían que era cobre, no era cobre, era súper fácil. Las microalgas era fácil verlas, habían hartas en el agua. Hoy día es más fácil, hoy día hablar de floración de algas nocivas, mareas rojas, algo sintoniza. Pero el tema de los peces, el cuidado que hay que tener cuando uno da la señal de los peces es usar mejor la palabra contaminación. Los mariscos se contaminan con toxinas y lo que nos produce problemas de salud pública es la toxina. Los peces pueden ser afectados por las mareas rojas. ¿Cuándo son afectados? Cuando se mueren. Cuando contaba el caso de la Carenia viajando en el wellboat está haciendo circular agua a través de sus estanques para que los peces puedan respirar y mantenerse vivos, y los llevan desde esta región hasta Magallanes. Pasaron por el Golfo de Penas, había una floración de Carenia, las carenias producen compuestos que son adversos a la vida de los peces y los peces todos se murieron. Entonces, digamos, la precisión del lenguaje ahí es también súper importante. ¿Las mareas rojas afectan a los peces? Sí, las afectan. Pero la diferencia que hay que establecer es que esos peces se mueren y los peces no quedan aptos para consumo humano. Cuando estamos hablando de estas otras toxinas no llegan a los peces porque los que filtran a las microalgas son los mariscos o los locos que llegan a través de ellos, a través de la cadena trófica. Entonces, esa diferencia, si uno come un marisco contaminado y la cantidad de toxina está por sobre, digamos, lo recomendado de acuerdo a las normas de salud, le va a producir un problema. Y para terminar, dejar presente que hemos hablado casi todo el rato de toxina paralizante, pero tenemos también acá en Chile un montón de otras toxinas, pero menciono por ejemplo la toxina diarreica. Esa no mata, pero lo hace ir al baño con mucha frecuencia. Podría, sí, es muy grave, pero a nivel mundial en general casi no hay casos de personas que hayan fallecido por toxina diarreica, pero sí el trastorno es complejo, 2-3 días en que la persona está conectada, digamos, con el baño. Y baja harto de peso,